vas a seguir siendo la víctima. ¿Te has dado cuenta que muchas personas cuentan su historia desde el punto de vista de la víctima, mientras que otras personas cuentan su historia desde el punto de vista del triunfador, del que salió de ese hueco? Ven, este episodio es para ti y aquí la idea es que entre todos aprendamos a dejar de ser la víctima y comencemos a ser dueños de nuestra propia historia. La diferencia no es lo que has vivido, la diferencia es desde qué punto de vista estás contando tu historia. Eso diferencia a una persona víctima desde una persona empoderada de sí misma. Porque cuando te quedas en el papel de la víctima, tu historia comienza a ser una carga muy pesada para ti. Pero cuando comienzas a contar tu historia desde el empoderamiento, tu historia te va a sumar, tu historia te va a subir, tu historia te va a vender. Hoy vamos a hablar de algo que probablemente pueda cambiar tu vida de forma significativa y es cómo dejar de ser la víctima para comenzar a ser el dueño empoderado de tu historia. Bienvenidos a tu podcast Tu Historia Te Vende. Esto es un espacio para todas aquellas personas que lograron por fin entender que su historia no es una carga pesada, sino una poderosa herramienta de superación. Aquí hablamos de identidad, empoderamiento, resiliencia, poder real, porque todos tenemos una historia. Lo único que nos diferencia es desde qué punto de vista la contamos. Así que quédate y vamos a aprender a cómo salir de ese pozo de la victimización y comenzar a ser dueños con poder de nuestra historia. Muy pocas personas realmente están decididas a convertir su triste historia en una herramienta real de poder y de superación. La diferencia que hay entre uno y el otro son las herramientas que la persona que se empodera de su historia comienza a aplicar a lo largo de su vida. Una persona víctima siempre va a hablar desde una herida abierta. Una persona resiliente y empoderada de su propia historia comienza a hablar desde la cicatriz. Sanó, cerró su herida y ahora habla con poder sobre su historia. Cuando comenzamos a hablar desde la cicatriz es porque hemos logrado un cambio significativo en nuestra vida. En ese momento podemos decir tenemos poder sobre nuestra historia y ya dejamos de ser una víctima de nuestra historia. El papel de víctima es por comodidad, no porque queramos estar allí, sino porque simplemente nos resta responsabilidad de nuestra propia historia. Porque el víctima siempre tiene a alguien culpable de lo que le está sucediendo. Culpa a la situación país, culpa al Estado, culpa a su familia, a sus padres, a la crianza, incluso culpa a las personas que lo rodean sin que tenga una relación directa con ellas. Es por eso que la víctima es una persona cómoda. Pero ojo, porque esta comodidad te puede costar caro. Para que veas lo costoso que te puede salir vivir toda la vida desde la victimización, es importante plantearte la siguiente pregunta. ¿Vas a quedarte atrapado en lo que te sucedió? ¿O realmente vas a plantearte con decisión qué voy a hacer con todo esto? Las personas que tienen éxito en la vida no son las personas que han tenido menos problemas. Son todas aquellas personas que han decidido qué rayos hacer con los problemas. Me van a definir, me van a impulsar, los voy a enfrentar. Esas son las personas que realmente tienen éxito en la vida. La víctima siempre va a decir, ¡ay, pobre de mí, este problema me convirtió en lo que soy hoy día! Es por eso y por culpa de ese problema que yo soy como soy. Sin embargo, la persona protagonista dice, este problema me ayudó, me impulsó y me dio las herramientas necesarias para convertirme en la persona exitosa que soy hoy día. ¿Notas la diferencia? La víctima culpa el problema. El protagonista agradece que este problema lo ayudó a surgir. Entonces, ¿tú dónde te vas a quedar en este minuto? ¿En el papel de víctima o en el papel del protagonista de tu historia? Hay un momento en la vida de todos los seres humanos donde ocurre algo bastante poderoso y es cuando te das cuenta que siendo víctima nadie va a venir a rescatarte. No va a venir tu papá, no va a venir tu mamá, no va a venir la pareja, el Estado, el gobierno, nadie va a venir a rescatarte. En ese minuto tú te das cuenta que estás completamente solo y que eres tú el único responsable
de ver qué haces con este problema. ¿Sigo siendo la víctima pobrecita de lo que me está sucediendo o simplemente soy el protagonista y me levanto? Esa decisión es clave en la vida de todas las personas. Cuando entiendes que la mejor opción es convertirte en el protagonista de tu propia historia, sucede algo trascendental en tu vida. Recuperas por completo tu poder personal y créeme, eso te va a sumar no solo para esta victoria, te va a sumar de ahora en lo sucesivo para todas las victorias que consigas en tu vida, porque convertirte en el dueño del poder de tu propia vida o del poder sobre tu propia vida te va a convertir en el único que va a decidir sobre su vida. Entonces, cuando algo te sucede, ya tú sabes que es tu responsabilidad. No te victimizas, no le echas la culpa al de al lado, no le echas la culpa a tus padres. Asumes que lo que te sucede solamente forma parte de tus propias decisiones. Por ende, entonces eres tú la única persona que lo puede cambiar. Y créeme, cuando nosotros nos convertimos en los dueños de nuestra vida sin echarle la culpa a nadie más, nosotros vamos a avanzar. Porque a nadie le gusta estar estancado. Nosotros los seres humanos nacimos para avanzar. Entonces, cuando te conviertes en el dueño de tu propia historia, cambias radicalmente tu vida. Es importante saber que el protagonista entiende a la perfección estos 3 puntos. Primero, su historia no lo define. Segundo, lo que vive puede convertirse en una gran ayuda para otros. Tercero, el pasado fácilmente puede explicar muchas cosas, pero no define tu futuro. En ese momento definitivamente se cambia el juego. Las historias que más impactan en el mundo no son las historias perfectas, son las historias reales, son las historias que muestran cicatrices, son las historias que muestran un avance. Nadie nació siendo perfecto. Nosotros no nacimos con un libro escrito, nosotros formamos nuestra propia historia. Y para formar esa historia tenemos altas y bajas. Por eso, la historia que mejor vende es la historia realista, no la perfeccionista, no la que se muestra como impecable. Esa historia todos sabemos que es falsa. La historia real es esa que viene con sucio, con mancha, con cicatrices visibles. Esa es una verdadera historia. Por eso tu historia tiene tanto valor, no por lo que sufriste, sino por lo que decidiste hacer con ella. Cuando una persona deja de ser víctima y comienza a ser protagonista, comienza a contar su historia, pero la comienza a contar desde otra perspectiva, no se esconde tras ella, cuenta su historia como algo que puede ayudar a otras personas. Y créeme, cuando tú te conviertes en protagonista de tu historia, empiezas a ayudar a otras personas en base a lo que te pasó. ¿Por qué? Por estas 3 razones. Primero, cuentas con la experiencia necesaria para poder decirle a otros de dónde vienes y cómo llegaste a donde estás hoy día. Segundo, porque tú lo viviste, hablas desde la empatía, puedes entender las emociones que una persona está viviendo. Y tercero, contar tu historia desde el punto de vista de un protagonista ayuda a otras personas a entender y a fortalecer la creencia de que ellos también lo pueden lograr. Es decir, te conviertes en un referente para muchas personas. Por eso este podcast se llama Tu historia te vende, porque nuestra intención es hacerte ver que cuando te conviertes en protagonista de tu propia historia, dejas de verte aquí abajo y comienzas a estar un poco más arriba. Y de esa forma tu historia comienza a ser una herramienta valiosa para abrirte puertas, bien sea para transmitir enseñanza a las personas que estén dispuestas a escucharte, o bien sea para darle la mano y ayudar a salir del hoyo a esa persona que hoy, al igual que tú, vivió una historia difícil y no ve la salida. Tal vez tu historia tiene momentos muy difíciles, momentos que quizás quisieras borrar, momentos que quieres olvidar, pero hoy te voy a decir algo súper importante. Esos momentos, esos precisos momentos que tú quieres borrar, son los momentos que realmente hacen valiosa tu historia, porque hablar desde allí ya sanado te convierte en un excelente referente para las personas que están pasando por lo mismo y que quieren hoy día una ayuda, quieren escuchar a alguien que pasó por lo mismo pero que pudo salir, porque cuando estás allí abajo, y tú y yo lo sabemos, no vemos la luz y creemos que el problema solo nos está sucediendo a nosotros y que nunca nadie más ha vivido ni vivirá algo similar. Por eso, cuando aprendes a contar tu historia, te conviertes en una excelente referencia para las personas que te quieren y que necesitan escucharte. Y cuando te conviertes en un excelente referente, las personas que la están pasando mal
créeme, comienzan a convencerse de que tienen una única decisión y es salir de donde se encuentran. ¿Para qué? Para convertirse ellos también en referentes de su propia historia. Y no olvides, tu historia no es una carga. Tu historia es una excelente herramienta. Acá en este podcast, María Victoria, mi persona, te va a ayudar a que tu historia te venda, a sacarle provecho a tu historia. Te voy a dar una mano para que salgas de donde te encuentras en este minuto. Háblame, escríbeme, cuéntanos tu historia y nosotros ayudamos a convertir esa historia que hoy te victimiza a ser una herramienta poderosa para que te conviertas en la persona que de seguro mereces y quieres ser el día de hoy.